Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a este tu canal. Yo soy Amor en Expansión. Vamos a dar unos minutitos para que se conecte más gente. Gracias por estar. Hola, hola, buenas tardes. Estamos dando unos minutitos para comenzar en lo que se conectan. Y me gustaría que en lo que se conectan, hacer una muy sencilla meditación. Les pido que cierren sus ojos así como están sentados o como están, no importa la posición. Inhalemos profundo y exhalemos. Nuevamente inhalamos profundo y exhalamos. Y exhalamos. Que no tienes nada por qué agradecer. Hay mucho por la vida, por este momento, por tu familia, tus amigos, por lo que llevas puesto. Ahora junta tus manos en tu corazón y simplemente di gracias. Inhala profundo, abre lentamente tus ojos. Bien, una pequeña meditación para darles tiempo a que la creen. El tema de hoy es cómo vencer el miedo. Bien, para empezar, hay que saber qué es una emoción y qué es un sentimiento. La emoción es una reacción fisiológica normal, de manera espontánea.
Y un sentimiento son las interpretaciones que hacemos acerca de esta emoción. Eh, Hola Maggie, muchísimas gracias por estar. Gracias, gracias. Bien, eh, el miedo es un mecanismo de defensa, es algo totalmente natural. El miedo nos hace o enfrentarnos o salir corriendo de alguna situación donde verdaderamente estemos peligrando. Si no tuviéramos miedo al cruzar una calle o cuando alguien nos amenaza, ¿están de acuerdo que no podríamos reaccionar de la misma manera? Salir corriendo y eh, enfrentar. Ese es un miedo totalmente natural. El miedo que no es natural es el miedo que te paraliza, aquel que no te permite hacer las cosas, aquel que te empiezas a sudar, te quedas paralizado y en lugar de enfrentarlo sales corriendo. Desafortunadamente la mayoría de la gente padecemos de esta emoción o de este sentimiento. Eh, Cuando vamos a hablar, hay miedo a hablar en público, hay miedo de perder a una persona, hay miedo de, eh, de no ser suficientes. Y algo muy curioso es las emociones o la mayoría de las emociones vienen de ese miedo en algunas circunstancias. No quiero decir que en todas. Eh, Gracias, Maggie. El miedo, se me fue la... Bien, cuando estamos en una situación de peligro, pues es muy cordial tener miedo, ¿no? Porque eso es lo que nos levanta y nos hace enfrentar o salir corriendo, tener una reacción hacia la amenaza real que está sucediendo en ese momento. Pero, ¿qué sucede cuando el miedo viene de emociones que no han sucedido o emociones que ya sucedieron? Y nosotros nos enfrascamos en ese miedo, en estar presentes o estar ideando en nuestra cabeza siempre que algo malo va a ocurrir, ¿sí? Miedo a salir, hay gente que tiene miedo de todo, que se paraliza, miedo a enfrentar a una persona y preguntarle. Y si se dan cuenta, esto conlleva a suponer, en lugar de enfrentarnos o de preguntar a la persona qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, tendemos a salir corriendo, ¿no? Por miedo a que pensaba decir, se vaya a enojar, me vayan a tomar de tonto. O sea, hay muchísimas circunstancias en las que el miedo nos afecta totalmente. Bien, para esto lo primordial es reconocer a qué le tienes miedo o cuáles son tus miedos o qué emociones están detrás de ese miedo. Por ejemplo, el celo, los celos. Los celos son miedo a perder a la persona. Ah, creo que tengo un poquito mal las señales, espero se esté viendo bien. Si me pueden comentar si se escucha y se ve bien, se los voy a agradecer. Eh, el enojo, muchos enojos vienen del miedo. Cuando alguien te cuestiona algo y tú te enojas, es por miedo a que esa persona sepa realmente quién eres, sepa lo que tienes realmente dentro. Miedo a expresar tus
emociones. Si se dan cuenta, a nosotros nos educaron a base del miedo. Eh, no pases por ahí porque te vas a caer. En lugar de decir, ten cuidado, nuestra sociedad está basada en el miedo. Si no haces lo que digo, vas a tener un castigo. Si no haces, te van a catalogar de, siempre es una amenaza detrás de. Y les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más le tienen miedo? Y la mayoría de la gente contesta miedo a la muerte. No sé si alguien me pudiera compartir cuál es su mayor miedo. Hola Gaby, ¿cómo estás? Dice, hola Lenny, me interesa el tema. Te comento, se escucha entrecortada tu voz. Ok, sí, estoy viendo que tengo problemas de conexión. Déjenme checar el internet. No sé si sea el suyo o sea el mío. ¿Alguien me puede comentar más? Bien, volver al tema. Ah, ok, me comentan que sí, sí es mi internet. Ok, déjenme ver si me puedo cambiar de línea para que se escuche mejor. Ok, a ver, ahí estoy conectada. Si me pueden decir si se escucha mejor. Ahí ya me dicen si se escucha mejor o no. Me cambié de línea de internet. Jorge, ¿me puedes decir si se escucha? ¿Ya se escucha o todavía no? Bien, bueno, pues sí, sí se escucha. Ok, gracias. Bien, pues les comentaba que nuestra sociedad y nuestra vida siempre estamos infundidos por ese miedo eh, y las emociones que vienen detrás de él. Si ustedes se pueden percatar cuando les llega un miedo, hay muchas sensaciones. Sudas frío, tu corazón se empieza a acelerar, hay muchas reacciones ante él. Pero aquí lo importante es tomar una respiración profunda y observar realmente si ese miedo es real o es inventado. ¿Cómo podemos checar si ese miedo es real o es inventado? Vamos a poner un ejemplo. Eh, tengo miedo de enfermarme, ¿sí? En este momento estás enfermo, es una probabilidad, a lo mejor alta, baja, dependiendo de tu situación fisiológica, si te puedes enfermar o no. Pero ¿cuántas veces no hacemos las cosas o no salimos o nos cuidamos extremadamente por no enfermarnos? Algo también, un punto bien interesante es que el miedo baja el sistema inmunológico. Y al bajar el sistema inmunológico es más probable que te enfermes y que algo te afecte. Bien, perdón, es que me estoy viendo aquí. Gaby que ya se escucha bien, muchas gracias. Mejoró un poco nada más, hoy espero que se escuchen bien.
Hola Antonio, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Bien, cuando nosotros sentimos miedo normalmente es por esas partes que todavía no suceden y que no sabemos si realmente vayan a suceder. Eh, es centrarse en la emoción que estás teniendo. Si es enojo, si es celos, si es envidia, si es coraje, si es frustración, ¿qué parte de esa emoción que estás teniendo viene del miedo detrás de ella? Es una de las emociones que, como dije al principio, es algo totalmente natural y debe de estar porque si no estaríamos expuestos continuamente a situaciones de riesgo, si no estuviera este miedo presente en nuestra vida. Pero ¿qué sucede cuando les voy a poner, les voy a platicar una experiencia? A mí me encanta cantar y realmente no sé cantar. Y si me oyen cantar van a decir mejor cállate, ¿no? Porque lo hago bastante mal, subo y bajo, no me puedo llevar en una sola, en un solo tono. Y iba yo al karaoke, me encantaba, o sea, moría yo por cantar, pero me daba pena. Y pues hasta cierto miedo, punto miedo, ¿no? O sea, esa pena que tenía realmente era miedo de que pudieran pensar o que pudieran decir. Bien, hubo una ocasión en que fui al karaoke y dije, hoy voy a cantar. No sé cómo lo haga, pero hoy voy a cantar. Y escuchando a las demás gentes que se atrevían a cantar, la mayoría de ellas, por no decir casi un, no sé, 80%, pues no sabemos cantar, pero sin embargo se aventaban y cantaban. Entonces dije, bueno, pues me voy a aventar. Me aventé a cantar una canción que ya tenía yo, pues no preparada, sino conocida. Y la verdad, hasta me aplaudieron. Y dije, wow, qué padre. Cuando te enfrentas a tus miedos, es la manera más fácil de salir de ellos. No quiere decir que me voy a ir cada 8 días al karaoke, claro que no, pero ese miedo que tenía yo al cantar se me quitó. Ahorita si me ponen un micrófono, cante como cante, le gusta a quien le guste, yo canto. Y muchas veces nos enfrascamos en esa parte de qué van a decir, qué van a pensar, eh, y eso nos detiene mucho. Y si se ponen a ver realmente, eso, detrás de todo ello, viene un miedo, miedo a exponerse. Y les pregunto a ustedes, eh, ¿qué comentarios hacen cuando, por ejemplo, en un karaoke, alguien se avienta a cantar y canta horrible, pero él se avienta y canta con una emoción y con una, ay, con todo el énfasis? ¿Qué comentarios hacen? Algunos me dirán, los quiero leer, a ver si alguien me puede compartir. Me dirán, ay, ¿cómo se atreve, no? Pues al revés, claro, qué padre que se atreva y que no le importe. ¿Por qué estamos tan influidos en lo que va a pensar en el otro? Y siempre termino en lo mismo. El día que nos conozcamos y sepamos quiénes somos realmente y dejemos de ver lo que está fuera de nosotros o lo que van a opinar los demás, que no nos importe lo que digan y que no escuchemos aquello que dicen, vamos a ser libres, porque el miedo nos, nos ata, es como una cadena que tiene, nos tiene ahí inmersos y muchas veces, por ejemplo, sí saben lo que es una zona de confort, ¿no? Me quedo en mi estado porque aquí conozco, porque aquí es fácil,
porque si no, pues tengo a fulanito, tengo a sultanito, que aunque muchas veces no recurramos a ellos, es, ¿sí? Es una zona de confort. Y el miedo también viene de ahí, el poder salir de esa zona de confort. Claro que nos da miedo, sí, efectivamente, pero si no te arriesgas, nunca vas a ganar. Entonces hay que empezar a enfrentarnos a esos miedos. Claro, hay de miedos a miedos. Si llega una persona con una pistola, pues no te vas a enfrentar a ella, ¿verdad? Ahí es un miedo natural que dices, o salgo corriendo, ¿no? O me quedo y no hago nada. Pero es algo que ya te está sucediendo en ese momento. Es un miedo real. Pero, por ejemplo, cuando alguien va a pedir trabajo, hay mucha gente que le da miedo pedir trabajo. El no, ya lo tienen, ¿sí? Y cuando tú vas, y no nada más hablo de un trabajo, a cualquier lado, con miedo, lo que infunde en la demás gente es falta de confianza. Y es obvio que no van a contratarte o no van a obtener eso que querían. Los voy a leer, Maggie. ¿Qué tema tan interesante estás tocando? El miedo es el mayor bloqueo para vivir en plenitud. Estamos viviendo épocas de pandemia y la incertidumbre nos paraliza. Es muy triste sentir miedo porque se desencadena en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Así es, Maggie, tienes toda la razón. Y Jorge nos dice, juzgar por naturaleza lo hacemos, definitivamente. Antonio Delmar, eh, que disfruta el momento sin importar. El que dirán, yo hice alguna vez y así me sentí muy bien. Efectivamente, cuando te enfrentas a tus miedos, te das cuenta que realmente todo estaba en tu cabeza, todo está en tus pensamientos. Maggie nos comenta, en mi caso personal trato de hacer lo que me gusta sin importar opinión de los demás. Finalmente, jamás le vamos a dar gusto a todos, definitivamente. Si se dan cuenta, en la sociedad siempre critica, siempre juzga o prejuzga a la gente. Haga las cosas de una manera o haga las cosas de otra manera. De todos modos, ellos juzgan. Y aquí ya es un tema que hemos tocado, el quién tiene la verdad. Porque otra persona no haga lo como lo hago yo, no quiere decir que esté bien o que esté mal. Eso es su percepción y su juicio. Mi percepción y mi juicio es que yo estoy haciendo las cosas bien. Y de nadie me debe de mover. Hay un cuento que quiero compartirles, es chiquito, acerca de unas ranas que iban brincando, que por cierto hice una meditación de ella para mis niños, iban brincando y dos de ellas se caen en un agujero muy profundo. Y las ranas de arriba se asoman y ven el agujero tan profundo que les dicen, pues ni lo intenten, la verdad pues ya resígnense a morir, porque nunca van a salir de ahí. Entonces ellas trataban y trataban de brincar y se esforzaban, hasta que una de ellas eh, escuchó lo que sus compañeras estaban diciendo, que no iban a poder salir de ahí, que ya mejor se dieran por muertas. Y se hizo a un lado, se hizo conchita y se dejó morir. Y la otra saltaba y saltaba con más fuerzas. Y sus amigas arriba le decían, ya para, ya no brinques, no vas a poder salir. Y ella seguía brincando hasta que logró salir. Y cuando salió, sus compañeras le dijeron, oye, pues si te estábamos diciendo que no ibas a poder salir. Y ella se volvió y le dijo, bueno, pues yo pensé que me estaban alentando a salir, porque yo estoy sorda y no escuchaba lo que decían. ¿Sí? Entonces también es bien importante a qué prestamos atención. Si nosotros prestamos atención a lo que opinan o dicen los demás,
claro que vamos a caer en emociones que pues no son agradables. Pero si nosotros nos conocemos y no hacemos caso de eso que están opinando, diciendo la gente de nosotros o de la situación, entonces no tiene por qué haber ninguna emoción de enojo, de celos, de envidia, cualquiera que sea, tanto del miedo. Hay otro cuento también bien interesante, que estaba un hombre en la selva y estaba tomando fotos junto con manadas de alces, ¿no? Y de repente sale un león y pues obvio, todo el mundo se asusta, sale corriendo, pum, 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 pum. Y el león caza un animal y todos los demás animales, toda la manada se queda tranquila y sigue pastando. El hombre sigue corriendo y sigue corriendo y años después llegar a sentir ese mismo miedo que sintió en esa ocasión. ¿Sí? El hombre es de los únicos animales que seguimos sintiendo miedo sin tener el miedo realmente o el estímulo real presente. Entonces es bien importante separar cuando nos llegue el miedo, observar de dónde viene y si es un miedo real o es un miedo imaginario, miedo a lo que va a pasar o alguna experiencia, porque el miedo es aprendido, es adquirido. El miedo aprendido es aquel que ya no sucedió. Por ejemplo, un perro, ¿no? Que llegue y nos muerde, pues es obvio que nos van a dar miedo los perros. ¿Por qué? Porque ya tienes una experiencia previa. Pero no quiere decir que todos los perros te vayan a ver. Y un miedo adquirido es el miedo, por ejemplo, de padre y mamá, que ellos le tienen miedo a algo y nosotros los vemos y por ende nos da miedo, aunque ya lo hayamos experimentado. Ese es un miedo aprendido. Hay estudios donde ponen a un changuito, eh, el, la escena original ponen a un changuito con una víbora y el changuito, pues obvio, sí se siente con miedo y se le nota. Y editan el video y ponen una rosa. Y los changuitos, les ponen el video a más changuitos. Y los changuitos al principio lo ven y pues no les pasa nada, ¿no? Pero llega un momento en el que les ponen la rosa y ellos le tienen miedo a la rosa pensando que les va a hacer algo. Entonces, hay que reconocer también si estos miedos que tenemos en nuestra vida son aprendidos o son realmente de nosotros. Si nosotros no ubicamos dónde viene el miedo, vamos a vivir presos siempre de ese miedo. Eh, Hablaba yo también bueno, me los voy a leer, les platico. Maggie nos comenta, en mi caso personal, trato de hacer lo que me gusta. Ah, ya lo leí, perdón. Bien, hablaba yo del enojo, que el enojo es bien interesante. Mucho del enojo viene del miedo. Nos enojamos o nos frustramos por miedo a lo que vayan a decir la gente o a que se vayan a dar cuenta que realmente no sabemos. Y eso sucede mucho en las parejas. Eh, Cuando llegas a preguntar, oye, ¿con quién hablas? ¿No? Están en el celular, ¿con quién hablas? Y se voltean y se enojan, que dices, bueno, ¿y por qué te enojas si te estoy haciendo una simple pregunta, ¿no? Ahí va el miedo a que te cachen, ¿no? O el miedo porque algo estás escondiendo. No sé si me puedan comentar los que lo hacen, si es cierto o no es cierto.
o qué piensan acerca de esto. ¿Por qué ese enojo mal infundado? Piénsenlo y verán que detrás de ese enojo viene el miedo. Y como decía Maggie, realmente el miedo es algo totalmente natural y es la emoción más difícil, no imposible, más difícil de erradicar. Eh, y aquí vienen los pensamientos. Hablábamos que las emociones es algo natural, que así como respirar, como parpadear, es algo totalmente natural, el miedo o las emociones. Cuando ya se vuelve un sentimiento, es cuando ya estamos dando la percepción a esa emoción o le estamos dando una definición a esa emoción. Eh, Ay, se me olvidó lo que les iba a platicar. Bien, ya. Los pensamientos, como hablábamos muy al principio, son los que más nos llevan a todas las emociones. Observen que sus pensamientos son los que los hacen dar vueltas acerca de lo que puede suceder o que se pueda repetir lo que ya sucedió. Si ustedes se enfrentan al aquí y a la hora y viven el momento presente, difícilmente van a tener miedo, salvo que sea un miedo, perdón, un miedo real que lo tengan delante, ¿no? Para que vean qué tan importante es en qué estamos pensando, qué estamos expresando, qué estamos sintiendo, porque todo lo que somos es una congruencia y una coherencia. Yo pienso, siento y digo, que muchas veces no somos ni coherentes ni congruentes, porque pienso una cosa, siento otra y digo algo totalmente diferente. Y muchas veces esto es por alguna situación o alguna emoción que no querramos nosotros que se den cuenta, o por el miedo como tal, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en negativo y estamos dándole vueltas a lo que pueda suceder, ¿qué creen que va a suceder posterior? Que esto es un poquito de metafísica, que dicen que nosotros somos lo que pensamos, y es muy cierto. Si yo estoy en la sintonía del miedo, estoy en una frecuencia muy baja, porque el miedo es la frecuencia más baja que podemos tener. Por el hecho de enfrentar a nuestros miedos, a todas esas emociones y enfrentarlas, aquellas que se puedan enfrentar. Hay miedos, por ejemplo, aventarse del paracaídas, pues si te da miedo, pudieras hacerlo, claro, ¿no? Porque es algo pues, que mucha gente hace, pero a lo mejor son cosas extremas, ¿no? Yo hablo de los miedos más comunes, miedos a exponerse. Por ejemplo, les platico, cuando antes de iniciar tanto las meditaciones que grabo en YouTube como los en vivos que hago hoy, claro que había miedo de exponerme, ¿no? Porque estás expuesta a que te digan, sabes que no me gusta, lo que hablas es basura, bla, o que te digan, oye, sabes que me interesa, me gusta, y ese es un miedo, pero bueno, ¿qué haces? Lo trabajas y te preparas para. El conocimiento es una de las fortalezas que tenemos para enfrentar esos miedos, ¿sí? ¿Qué hago? Me preparo, hago meditación, conozco del tema y aquí sobre todo es mi experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que dices, bueno, ok, va a haber gente que le guste,
va a haber gente que no le guste, ¿sí? Pues se va a quedar la gente que resuene conmigo, la gente que sienta lo mismo que yo estoy sintiendo. Y la otra gente se va a ir. Probablemente haya comentarios negativos, sí, perfecto. Mientras esos comentarios negativos sean para crecimientos, bienvenidos. Pero si son como ofensa, lo único que yo personalmente es que tiene esa persona dentro, para que tenga que expresar de esa manera su no una cosa que no le es agradable, ¿no? Bien, los voy a leer. Mm, Maggie, tienes toda la razón, el miedo debe tener un fundamento o causa real, ¿cierto? Porque el miedo a lo desconocido desencadena en la terrible ansiedad, efectivamente. Y ahí viene exactamente, las dado en punto a la ansiedad, ahí vamos. Jorge, ¿está mal sentir miedo? Muchas veces creemos que es signo de debilidad demostrarlo. No, Jorge, no está mal sentir miedo. Es algo natural, ya lo dijimos. El que no es natural es aquel que te paraliza, ¿sí? Como vuelvo a poner mi ejemplo, ¿no? Sí me daba miedo hacer en vivos porque decía yo, ¿y cómo, qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a explicar? Bueno, pues yo hablo y digo lo que soy y cómo lo expreso. Cuando me centré en mí y dije, bien, estás consciente de quién eres, de que va a haber comentarios negativos, positivos, pero tú sabes quién eres y les guste o no les guste, pues no va a influir en ti. No te voy a decir que fue de un día para otro, pero me centré y di apertura a todos esos comentarios, que vengan todos esos comentarios, porque todo eso me va a enriquecer a mí como persona. Entonces me enfrenté con mi primer en vivo y que el primer en vivo, no sé si ya se los platiqué, eh, tengo Jorge, que es el que me hace favor de llevarme toda la cuestión logística de las páginas. Digo, ¿sabes qué? Me voy a aventar este viernes, creo que se lo dije el martes, me voy a aventar este viernes a hacer un en vivo. Y lo había decidido el viernes pasado, no le había yo comentado a nadie. Y le dije, ¿sabes qué? No voy a hacer promoción, entre quien entre, no sé. Yo necesito perderle el miedo a hablar en público, perderle el miedo a hablar a la cámara, porque al principio para mí era muy difícil. O sea, verme y hablarme a mí me era muy complicado. Claro, aprendí con las clases que doy de mindfulness con mis niños, porque ninguno me prende la cámara. Entonces decía yo, por favor, préndame su cámara para que pueda yo verlos y hablarle a alguien y entonces pueda yo dialogar de una manera más rápida y cordial. Bueno, pues como buenos niños nunca me prendieron su cámara. Y ahí aprendí y empecé a practicar y a practicar y a practicar con ellos. ¿Tenía yo que dar las clases? Sí, a fuerza. ¿Sí? Y aunque me daba cierta angustia, cierto, ay, temor, cosa, el tener que hablarle a la cámara, pues lo aprendí y después dije, vamos por el en vivo. Y Jorge ya me hizo favor de compartirlo y de hacerme mi cartel bien lindo y entonces hice mi en vivo. Entonces, no es malo tener miedo y es signo de debilidad. Aquí si tú no te conoces realmente, entonces pudiera ser que tú lo tomaras de esa manera, pero el reconocer que tienes miedo es reconocerte a ti, es conocerte y saber qué es lo que hay en ti. Y tampoco es gritarlo a los cuatro vientos, ¿no? Reconocer en mí que hay miedo, que hay angustia, que hay temor. Eh, hay un... ¿Ustedes creen que los artistas, antes de hacer una grabación, o por ejemplo los artistas de teatro,
antes de salir a escena no tienen miedo. Yo he escuchado comentarios de que, claro, hay una angustia y hay un miedo, ¿no? Pero ese es un miedo natural. Toman aire, que es una de las cosas de las maneras mejores para solucionar y ubicar ese miedo. Toman aire profundo, se ubican y se meten en el personaje. Y entonces salen como el personaje, que es una manera también de enfrentar el miedo. Si tú le tienes miedo a alguien, pues posiciónate de un personaje para vencer ese miedo. O ahorita no soy Lenny, ¿no? Yo soy amor en expansión y la que va a hablar yo soy amor en expansión. Me ubico ahí y entonces salgo y hablo. Y al principio va a ser a lo mejor fingido, porque no somos actores, claro, pero poco a poco vamos a ir creyendo en nosotros y dándonos autoestima, dándonos seguridad, que también si se dan cuenta la seguridad, falta de autoestima muchas veces viene a través del miedo. No sé si contesté tu pregunta y si no, me pones abajo y con gusto la retomamos. Antonio del Mar, efectivamente, el miedo lo atraemos porque así hemos crecido. Nos los han inculcado desde niños, efectivamente. Angélica y Patsy, muchas gracias por estar aquí, Angie. Wow, qué valiente amiga, eres ejemplo a seguir. Gracias, no amiga, te digo que todos pasamos por lo mismo y todos podemos hacer lo que nosotros queramos, aquello que nos gusta. Y yo encontré lo que me gusta, es compartir lo poco, mucho que he aprendido y compartirlo con ustedes. Y créanme que al final termino súper contenta, con mucha energía, con mucha vitalidad y amo estar aquí. Al principio, claro, me daba miedo, como todo. Quería tocar un punto importante que tocó Maggie, la ansiedad. Muchas veces la ansiedad es miedo a todo, nos da miedo a salir y esa ansiedad de, eh, de no tener la certeza, de no tener la seguridad de, eh, de qué es lo que va a pasar. Pero les pregunto, ¿quién tiene la certeza y la seguridad de lo que es lo que va a pasar dentro de una hora? No hablemos mañana, dentro de una hora. Entonces es ubicarnos en el aquí y en el ahora. Por eso la meditación ayuda muchísimo, porque la meditación te centra en vivir tu día a día en el aquí y en el ahora, estar presente en este momento. ¿Y cuántas veces? Y algunos de ustedes van a decir, ay, me estás viendo. Están escuchando y están por aquí. Ay, me mandó mensaje fulanito. Ah, pero le estoy escuchando. Sí, le estoy escuchando. Y no es cierto. Nuestra atención no puede estar en dos partes. Si estamos en dos partes, nos vamos a perder momentos de una y momentos de otra. Si nosotros ponemos atención y ponemos todo nuestro empeño en una sola cosa, verán que las cosas van a salir de mejor manera. ¿Sí? A mí me pasa ahorita, entre estar leyendo lo que están escribiendo, eh, me pierdo y se me va el hilo. Entonces, no estoy enfocada. Enfocada es estar hablando aquí y decir, bueno, ya terminé de decir lo que tengo que decir, entonces ahora sí, vamos para acá. ¿Se dan cuenta qué tan fácil es perder un momento presente tan valioso? Porque lo que les acabo de decir ya es pasado, ya quedó atrás, ya no está y no va a volver nunca. Así como todas las emociones que ya pasaron y todos los sucesos que ya pasaron, no se van a repetir, salvo que ustedes les estén dando vueltas en la cabeza o que sigan actuando de la misma manera. Si seguimos
actuando de la misma manera, pues es súper predecible que vamos a caer exactamente en lo mismo. Ah, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro? Y vamos a lo más importante, ejercicios para vencer nuestro miedo. Ya les di algunos. Primero, enfrentarnos a aquellos que podemos enfrentarlos, ¿sí? Como, no sé, miedo a que te critiquen. Para mí la crítica es que estás presente en la vida de los demás. Si no te critican, el día que no te critiquen, entonces preocúpate, ¿no? Pero pues, si te critican, puedes aprender de ello. ¿Cómo puedes aprender de ello? Verificando, ahí voy a apagar el WhatsApp para que nos escuche, verificando si realmente eso te corresponde a ti o no te corresponde. ¿Cómo te corresponde? Si te dicen, ay, hoy te arreglaste horrible, pero sin embargo tú te la pasaste, no sé, el tiempo que quieras, arreglándote y te viste al espejo y tú dijiste, ay, hoy me veo bonita. Entonces, cuando viene ese comentario, dices, bueno, ¿eso me pertenece a mí? No, es del otro, ¿sí? El otro no puede ver lo que no tiene dentro. Entonces, así como no podemos ver amor delante de nosotros cuando no hay un amor dentro de nosotros, tampoco podemos ver lo que hay delante de nosotros. En la pareja suele suceder que el miedo, en lugar de el miedo de perder a la persona, el miedo de no ser suficiente, termina por alejar a esa persona. ¿Sí? Si se dan cuenta, hay muchas emociones y muchas circunstancias y muchas cosas que hacemos desde el miedo. ¿Sí? Actuamos muchas veces desde nuestro miedo para no caer y sin embargo caemos en lo mismo que estamos haciendo siempre. Entonces, otro ejercicio es visualizarte en esa persona que quisieras ser, esa persona sin miedo, y tomar ese papel, ¿sí? Como les decía yo, me tomó el papel de yo soy amor en expansión y salgo a compartir con todos ustedes lo que yo tengo dentro. Y me posiciono en ese papel. A lo mejor al principio lo vamos a hacer medio mal, pero conforme vamos actuando y actuando y actuando, vamos a ser cada vez mejores. Y esa seguridad va a quedar en nosotros, de darnos cuenta que sí podemos. Otra cosa bien importante es que cuando nos enfrentemos a algo que nos da temor, nos aplaudamos, o sea, apláudanse, bravo, festejen, celebren su triunfo, porque a lo mejor para los demás será una cosa cotidiana, pero para nosotros no. Entonces, celébrense, celébrense y tengan la seguridad de que se van a sentir mucho mejor y enfrentar directamente ese miedo. ¿Cuántas veces, eh, no sé, alguien nos deja de hablar y empezamos a especular? Ay, ¿será que le hice algo? ¿Será que dije algo y yo no me di cuenta? Y será, y será, y será. Y nos da miedo hablar, nos da miedo expresarnos, nos da miedo preguntar, porque así nos tienen educados, a no preguntar y a no hablar. El día que dejes de suponer y dejes de darle vueltas a todo eso en tu cabeza y te enfrentes y preguntes directamente, oye, ¿qué está pasando? O le hables, se van a acabar tus dudas y ese miedo se va a ir, esa angustia, ese temor, o sea, se va a ir. Bien,
Hasta aquí alguna pregunta. Ya según yo iba a ser muy cortito y como siempre me enfoco y me voy. Hablo y hablo y hablo y hablo. Pues solamente me queda agradecerles y enfrenten sus miedos. Y ese miedo no lo dejen ahí, no lo contengan. Si nosotros contenemos ese miedo y no lo expresamos, vuelvo a decir, no tiene que ser delante de los otros, sino no lo expresamos en nuestro exterior o no lo sacamos, se va conteniendo, se va conteniendo, se va conteniendo. Y entonces llega la ansiedad, llega la opresión de no poder hacer las cosas, porque ese miedo nos va a dominar. Entonces, dejen fluir ese miedo, reconozcan que hay miedo, reconózcanse que somos seres humanos y que dentro de nosotros siempre hay un miedo existente, porque es algo totalmente natural. Y evalúa ese miedo que no te está dejando seguir, de dónde viene y si es real o no es real. Y entonces enfréntate a él y dale salida. Pero el primer paso es reconocerte y conocerte a ti mismo para poder enfrentarlo. Gracias, muchas gracias por compartir este espacio conmigo y por estar aquí y ahora. ¿Alguna pregunta? Creo que no, ¿verdad? No. Pues muchas gracias.